Omen, amados Sahim. Bueno, como les decía, les quiero compartir hoy ese tema que le titulé ¿Quiénes eran los filisteos? Ven que ciertamente vemos que eran enemigos acérrimos del pueblo de Israel. Ahora, ¿por qué, Ahim, tenemos nosotros que conocer todo esto? Este tema yo se lo había compartido ya a varios Ahim hace un poco más de un año, si mal no recuerdo. Pero ciertamente a los Sahim pues que ya les compartí ese tema, pues vamos a dar un repaso, pero vamos a ver algunas otras cosas, amén. Les tengo también unas diapositivas que les quiero mostrar, entonces para que todos estudiemos y repasemos. Miren, es importante, amados Sahim, ciertamente, no solamente porque es la palabra, que es lo más importante, pero también vemos cómo están los tiempos. Vemos que ciertamente en el mundo ahora la guerra de Israel, Hamas y todo lo demás, y vemos que muchos de estos árabes palestinos que se hacen llamar, muchos se dicen que son descendientes de los filisteos. Dice, bueno, ¿es cierto o es falso? Vamos a ver, porque ciertamente el Tanakh habla de ello, y aunque el Tanakh no es un libro de historia, pero sí va con la historia. Y hay muchas cosas que los arqueólogos descubren y como que, descubrimos esto. Pero bueno, ya estaba en el Tanaj. Hace tantos años ya estaba en el Tanaj. Lo que ciertamente vemos que muchos no toman lo que dice el Tanaj. Inclusive hace algún tiempo descubrieron en la ciudad allá en Israel, Ashkelon o Gad, una de las dos no me recuerdo, asentamientos donde había, digamos, que eran más grandes de lo normal. Pues ciertamente el Tanakh nos habla de que había hombres muy altos, muy altos. En esa época, más o menos el averaje de una persona era alrededor de 5 pies con 5 pulgadas, más o menos. No sé cuánto será en metros, pero vemos que estaban encontrando asentamientos de personas ya muy muy grandes. Y el Tanakh ciertamente nos habla de que había gigantes, había hombres altos, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que ver todo a la luz de la Torá, a la luz del Tanakh, y vamos a ver si es verdad lo que dicen que descienden de los filisteos y que de ellos es la tierra de Israel, lo que era, bueno, ciertamente antes la tierra de Canaán. Es muy importante. Y miren, le comentaba esto yo a Misha, que por algún motivo pues me dio por clicar en un video en YouTube durante la semana, y esa persona decía unas cosas muy tremendas, y ciertamente tomados de versos bíblicos, pero ciertamente malinterpretados porque se contraponían a otros, por así decirlo, como que y es algo muy tremendo, diciendo que los judíos que están ahorita en Israel en verdad no son judíos, que los verdaderos Yehudim son africanos, ¿no? Por así decirlo. Y es ciertamente un disparate porque, vamos, el Eterno, ¿cómo se le responderíamos a esa persona? Según la Biblia. Vemos que el Eterno escogió para sí un remanente que llevó la Torá, y ciertamente ningún pueblo del continente africano llevó la Torá. ¿O cuál? Ninguno. El Eterno escogió un remanente, en ese caso fue Judá, como está en la palabra, para, digamos, llevar la Torá, a pesar de que sí hay tradiciones, etcétera, etcétera. Eso ya lo sabemos, pero vamos, vemos que no es como está diciendo esta persona, basándose al color de la piel, ¿no? Que si son muy blanquitos, que si son muy morenitos. Eso no importa. Eso no importa, amados Sahim. Lo que importa es que tú ames al Eterno con todo tu corazón, toda tu alma y toda tu fuerza y todo tu ser. Amén. El Eterno no hace acepción de personas. No hace acepción del color de la piel de nadie. Amén. Entonces ciertamente vemos que esa persona estaba totalmente errada. Pero bueno, ¿quiénes eran los filisteos, amados Sahim? Vamos a verlo. Vamos a hacer una tefilá. Amén. Vamos a leer un salmo. Amén. Y les comparto el tema. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet. Bendito eres Abba Kadosh, que nos das tu instrucción de verdad. Abba, toda la honra es para ti. Bendito Yahshua HaMashiach, y te pedimos que sea tú quien nos ministre, Abba, que sea tu Ruach HaKodesh, y que todos, Abba, aprendamos, Abba Kadosh. Beba Kasha, ayúdame
Abba, en este caso, Abba, para poder hacerme entender, Abba Kadosh. Beba Kasha. Te lo pido en el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach. Omen, Beomen. Omen, amados Sahim. Vamos a leer el Salmo 56. Omen, con mucho gozo. Vamos a leer el Salmo 56. Omen, los espero unos segundos. Vamos a leer el Salmo de David, Salmo 56. Amén. Had, Shtaim, Shalosh. 1, 2, 3. Dice la palabra del Eterno: Ten compasión de mí, oh Elohim, porque me devoraría el hombre. Me oprime combatiéndome cada día. Todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. En el día que temo, yo en ti confío. En Elohim exaltaré su palabra. En Elohim he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Todos los días ellos pervierten mi causa. Contra mí son todos sus pensamientos para mal. Se reúnen, se esconden, miran atentamente mis pasos, como quienes acechan a mi alma. Pésalos según su iniquidad, oh Elohim, y derriba en tu furor a los pueblos. Mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Serán luego vueltos atrás mis enemigos el día en que yo clamare. Esto sé, que Elohim está por mí, está por ti, está por nosotros, amados Sahim. En Elohim exaltaré su palabra, en Yahweh su palabra exaltaré. En Elohim he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Sobre mí, oh Elohim, están tus votos. Te tributaré exaltaciones, porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Elohim en la luz de los que viven. Toda Rabba, Abba Kadosh, porque tú eres bueno, Abba, y tomamos este salmo para nosotros. Toda Rabba Yahshua HaMashiach, Omen, Beomen. Omen, amados Sahim. Bueno, ahora sí, voy a empezar a compartir estas diapositivas. Vamos a ir en la medida de lo posible, paso a paso. Omen. Permítanme. Bueno, a ver, puse este título, quiénes eran los filisteos, y las imágenes que voy a mostrar, que son mapas, son simplemente mapas, pero son sin ánimos de lucro. Este canal no se monetiza, entonces es solo con el propósito educativo. Bueno, dicho eso, ¿quiénes eran los filisteos, amados Sahim? A ver, vamos a empezar con la etimología de la palabra filisteo. ¿Ven? ¿Cómo se escribe en el hebreo? Ahí lo tienen en pantalla. ¿Ven? Filisteo. Pelishti, así se pronuncia. Pelishti, así como está transliterado. Pelishti, que es la palabra para filisteo en lo singular. Y lo pueden encontrar en el Strong 6430. Y vemos la palabra Pelishtim, que es filisteos, que es en el plural. Se los dejo unos segundos. De todas maneras, con la ayuda de Elohim va a ser grabado el video. Después le pueden poner pausa si no logran escribirlo completo. Repito, es Pelishti o Pelishti, que es la palabra en hebreo para filisteo. Ahora, miren, estos, para ir empezando, los ancestros de los llamados árabes palestinos, no, voy a empezar por ahí, no son los filisteos. Vamos a ir viendo. Ni siquiera, amados Sahim, adoraban el mismo Dios, por así decirlo. Vamos a ver que los filisteos adoraban a un Dios pescado, a un Dios Dagon. Yahshua HaMashiach reprenda al enemigo. Y los árabes, ellos, antes del Dios que ellos adoran hoy, antes de su profeta, eran politeístas. Entonces vemos que por ahí ya no son iguales. Vamos a ver ahorita, según el Tanaj, amados Sahim, que estas personas eran enemigos acérrimos de Israel y causaron un montón de problemas. Muchos problemas causaron al pueblo. Vivieron los filisteos en la costa sur de Canaán, de lo que es hoy Israel. Vivieron en la costa sur de Canaán.
más o menos hasta alrededor del siglo VII antes de Mashiach, antes de la era común, antes de Mashiach. Se está refiriendo aquí, me estoy refiriendo a los filisteos en general. En general. Eventualmente, otro punto, fueron subyugados por los asirios, por el imperio neo-asirio, el imperio que estuvo antes del imperio babilónico. Fueron subjugados por los asirios, por el imperio neo-asirio en el siglo VII antes del Mesías, antes de Mashiach. Ya después, el imperio que le sigue, que es el imperio babilónico, ahí sí los extermina. Ahora, ciertamente siempre ha habido mezclas entre los pueblos. Así hubo mezcla en Israel, pues cuánto más en los pueblos cananeos. Pero en lo que sí sabemos es que llega un momento que el Tanaj ya deja de mencionarlos. Ya deja de mencionarlos. Sí hay profecías, la vamos a ver, en contra de los filisteos. En el libro de Amós, el libro de Ezequiel, hay profecías contra los filisteos. Bueno, pero ya vamos a ver que, por ejemplo, en el Nuevo Pacto, la palabra filisteo, no, yo por lo menos no la he visto, ni en el griego. Ahora, eso es lo que concierne a la palabra filisteo. Y nuevamente, ya después del imperio babilónico, son absorbidos por el imperio medo-persa. El imperio medo-persa. Y nuevamente ya después desaparecen. Los egipcios, permítame, aquí les cambio la diapositiva. Antes de ver cómo le decían los egipcios, vemos aquí la palabra Peleshet, que es filistea. Así se le conoce a lo que sería hoy la franja de Gaza o Asa. En hebreo es Asa, se le dice Gaza en español, pero es Asa en hebreo. Peleshet es lo que es hoy prácticamente donde está la franja de Gaza. Como ven, ahí está en el PowerPoint, es la costa sur del Mediterráneo. Y ahí tienen el Strong, hebreo 6429. Y la raíz de dicha palabra, Peleshet, que es Palash, significa revolcarse en el polvo. Revolcarse en el polvo. No tiene una muy bonita connotación, ciertamente. Eran enemigos acérrimos de Israel. ¿Ven? Y está en el Strong 6428. ¿Ven? Entonces vemos que Peleshet es donde habitaban, ¿ven? Los filisteos, los Pelishti. ¿Ven? Ahora, en Egipto, o Mizraim, en Egipto se les conocía, tal y como está ahí, Peleset. Si ven la similitud, Peleset es muy parecido al hebreo bíblico, Peleset, o también se le conocía, como está ahí escrito, Pulasti o Palusata. Así se le conocían lo que concierne a los egipcios. Y justamente vemos que viene del hebreo Peleshet. Los asirios, o sea, los asirios, estamos hablando ya del imperio asirio, los conocían como Palastu, Pilisti o Pilistu. Y lo sabemos porque se encontró una inscripción del siglo IX, antes de la era común, del rey asirio Salmanasar III, donde se menciona. Entonces vemos que los conocían como Palastu, Pilisti o Pilisto. Ahora, el término filisteo aparece 286 veces en el Tanaj, en la Biblia. 286 veces. La gran mayoría de veces aparece en el libro de
Samuel. En el libro de Primera de Samuel aparece 152 veces. 152 veces. Ahora, los filisteos, vamos a ver ahora lo que concierne al libro de Bereshit. Los filisteos son descendientes de Cam, hijo de Noaj. Los filisteos son descendientes de Cam. De Cam provino Mizraim, lo que conocemos como Egipto. Y de ahí vemos que está el que le sigue pues es Patrusim y Casluhim. Vamos a ver acá. En Génesis, Bereshit 10, 13 al 14. Para allá lo voy a leer. Es el Bereshit 10, 13 al 14. Dice: Mizraim engendró a Ludim, a Anamim, a Lehabim, a Naftuhim, a Patrusim, el 14, Patrusim, a Casluhim, de donde salieron los filisteos, y a Caftorim. Es muy importante lo que concierne aquí a los filisteos y también a Caftorim, a los cuales también vamos a ver quiénes eran. Es muy importante. ¿Ven? Entonces, vemos acá que de Cam, después Mizraim, y de Mizraim vino Patrusim y Casluhim, y Patrusim en egipcio lo encuentran en escritos egipcios como Pitirsi, así tal cual, y los Casluhim es Casluhet en egipcio. Todo concuerda. Todo concuerda. Y vamos a ver también algunos mapas donde estaban esas regiones. Ahora, los filisteos venían de estos dos grupos. Venían de estos dos grupos, de lo que concierne a Patrusim y a Casluhim. Venían de estos dos grupos. Según la tradición judía, se mezclaron porque entre sí intercambiaban sus esposas. Según la tradición judía. Hasta cierto punto, pues sí, porque ciertamente se mezclaron. ¿Ven? Aquí en esta otra diapositiva vemos que también está en Primera de Crónicas, capítulo 1, verso 12. ¿Ven? Donde los Pelishtim, filisteos, y los Caftorim, los caftoreos, provienen de Patrusim y Casluhim, hijos de Mizraim, hijos de Cam. Hay otra tradición judía que habla de los caftoreos, lo vamos a ver ahorita, los Caftorim, que eran personas de muy baja estatura, pero es una tradición errónea, en verdad no eran de baja estatura, vamos a ver ahorita. Les comento esto para que sepan. Ahora, vamos aquí mismo en Génesis, vamos a Génesis capítulo 20. Vamos a Génesis capítulo 20. Vamos a ver aquí a un personaje que se llama Abimelech. Abimelech. A ver, Génesis 20 en el verso 1 dice lo siguiente: de allí partió Abraham a la tierra del Negev y acampó entre Cades y Shur y habitó como forastero en Gerar. Importante, Gerar. Y dijo Abraham de Sara su mujer: es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Bueno. Y bueno, ya conocemos la historia de que ciertamente toma a Sara, viene un sueño y ciertamente vemos que devuelve a Sara, y porque ciertamente Elohim castigó la casa de Abimelech, ¿no? A causa de Sara. No vamos a leer todo el texto. No pensemos entonces que Abimelech, ciertamente lo que sean los filisteos acá, eran buenas personas. No eran buenas personas porque pues, ciertamente no eran, hasta cierto punto
no eran, ¿cómo decirlo? No eran perversos, tal vez como más adelante, pero vamos a ver que en verdad había una razón del por qué el cambio. Pero esos filisteos de aquí de Génesis 20, o sea, no eran inocentes, ¿no? Por así decirlo, pero tampoco eran enemigos que se podría decir de que iban contra Abraham ni nada por el estilo. Pues ciertamente aquí vemos que no hay temor de Elohim de parte de Abimelech, por así decirlo. Entonces, bueno, también vemos otro Abimelech en Génesis 26. En Génesis 26 habla de otro Abimelech. ¿Por qué? Porque Abimelech no es un nombre, es un título dado al rey filisteo. ¿Ven? Es un título dado al rey filisteo. Y ahorita ciertamente vamos a ver eso. Pueden apuntar Génesis 26, ahí es donde habla de este otro Abimelech. Pero miren, bueno, estamos ahí cerca. A ver, Génesis 26. No vamos a leer todo, vamos a leer algunos versos. Pero miren, en Génesis 26, en el verso 14, miren el verso 14. Génesis 26, 14 dice: y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza. Y los filisteos, o sea, los pelishtim, le tuvieron ¿qué? Envidia, envidiosos. Bueno, entonces ya vemos el 15 y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham su padre en sus días, los filisteos lo habían cegado y llenado de tierra. O sea, nuevamente, no es que no eran buenos, pues, no eran inocentes, pero no tampoco llegaban a la perversidad a lo que llegaron los filisteos ya cuando estamos hablando del libro de Josué en adelante. Pero no eran, digamos, no eran buenas personas, pues. Aquí, en lo que concierne a Génesis, o sea, estos filisteos no eran la nación poderosa, en los tiempos de los jueces, o en el tiempo del rey David. No era la nación poderosa, porque si no fuese así, entonces ¿por qué entonces Abimelech tuvo temor de Abraham? ¿Cómo? Tuvo temor de Abraham. Entonces no era la nación poderosa que fueron después. Si ven que aquí menciona, en Génesis 20 vemos Gerar, el área de Gerar, no menciona las grandes ciudades de los filisteos como Ashkelon, como Gat, como Ashdod, como Ecrón, como Asa, que es Gaza. No las menciona todavía, porque todavía no existían. Ahora, permítanme. Aquí esta diapositiva. Miren, en esta diapositiva, si más o menos saben lo que concierne al mapa, ¿no? Donde está Israel, no sé si lo puedan ver, tal vez, no sé si esta vez es un poco pequeño, pero bueno, en fin, si ven un círculo azul, el círculo que está a la derecha, eso es lo que concierne a la tierra de Canaán, lo que es Israel hoy. ¿Ven? Ahí en esa tierra es donde estuvieron eventualmente las 5 ciudades de los filisteos. Ahora, si ven los dos círculos, o sea, los dos círculos verdes, uno más pequeño y uno más grande, lo que concierne a Egipto, donde está Egipto, ahí es donde estaban los Caslujim y los Patrusim. Eran hijos de Mitzraim, hijos de Egipto. Estaban en la zona de Egipto. Ahí en el norte, al este de Fud, que está digamos, en lo que concierne al lado oeste de Egipto, estaban los Caslujim, y un poco más al sur, en el círculo verde grande, estaban los Patrusim, hijos de Mitzraim, hijos de Cam. Ahora, en el círculo naranja, que donde está el mar Mediterráneo, si ven que circulé una isla en el mar Mediterráneo, esa es la isla de Creta. Es la isla de Creta. En los tiempos bíblicos no se le conocía como Creta, se le conocía como Caftor o Caftorea.
Y ciertamente era la isla donde vivían los Caftorim, los Caftoreos. ¿Amén? Los Caftoreos. Y es una isla en el mar Egeo, ¿amén? Al sur de la península de los Balcanes, donde está Grecia. ¿Amén? Es donde está el círculo anaranjado. Ahora, estos filisteos de Génesis 20 se asentaron en lo que concierne al sureste de lo que es la tierra de Israel, o sea, en una zona que se llama el Levante. El Levante. El Levante es digamos, una región del Medio Oriente, aquí está. Antes del siglo XXI, o sea, el siglo que estamos ahora, se le conocía el Levante como el área de Siria, el área de Jordania, el área donde está Israel, parte del Sinaí, Líbano, pero ya para este siglo ya como que se le añadió ya todo Egipto, ya Irak, ya Irán, ya algunos otros países. Pero bueno, lo que concierne al Levante es el área que ven como en la zona donde está el círculo rojo, pues. Donde ven que está Jordania, Siria, Líbano, Israel y parte de la península del Sinaí. Eso es lo que concierne al Levante. Entonces, estos filisteos se asentaron en esa zona. Ahora, miren, ellos en verdad, estos filisteos no son originarios, como les decía al principio, de Canaán. O sea, no, en verdad no eran cananitas en sí. Inclusive esos filisteos, lo que concierne a Génesis 20, porque vamos a ver que hay otros filisteos ya más adelante, ninguno de ellos son cananitas en sí. No son cananitas, sino son más bien griegos. Vamos a ver eso, son más bien griegos. Hay varias opiniones al respecto, pero es muy probable, inclusive ya se han encontrado más pruebas, algo que ya pues ciertamente está en la Biblia, ¿no? Pero ya han encontrado aún más pruebas en asentamientos, en lo que concierne a Ashkelon, en Gad, en esas ciudades, de que en sí los filisteos, tanto los que estuvieron después del siglo XII antes de la era común o antes de Mashiach, o los que estuvieron ya muchísimo antes o después, no eran cananitas en sí, o sea, no eran semíticos, sino que eran europeos, eran griegos. Muy probable que hubiesen venido de la isla que les señalé ahorita, la isla de Creta, donde está la flecha verde. Esa isla es la isla de Creta. Es muy probable que viniesen de ahí. Si se recuerdan, hay un verso en Tito que habla de los cretenses, en el Nuevo Pacto, Tito 1:12, donde habla, no muy bonito en verdad, de los cretenses. Vamos a Tito, Tito 1, Tito capítulo 1, verso 12. Tito 1, verso 12. Dice, uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Entonces, los cretenses eran, ya en el Nuevo Pacto se le conocía como, o sea, lo de los cretenses de la isla de Creta, pero ya en los tiempos de Abraham no se les conocía como cretenses, se les conocía como los filisteos y ya después como los caftoreos. Vamos a ver cuándo ocurrió ese cambio. Miren, a Creta en verdad se le conoce como Creta desde el Imperio griego.
Nuevamente, anteriormente se le conocía como Caftor o Caftorea. Vuelvo a reiterar, los filisteos son de origen griego, no son en verdad cananitas. No son, emigraron a esa zona, pero no eran de origen, por así decirlo, semítico, por así decirlo. O sea, más bien venían de lo que concierne a Grecia. Inclusive muchos estudiosos de todo esto de historia bíblica y todo lo demás están de acuerdo con eso. Miren, hubo inclusive hace un tiempo un estudio genético, le comentaba yo a los Sahim, en lo que miraron el ADN pues de estos esqueletos pues, de filisteos que encontraron en unos cementerios, y ciertamente, o sea, no tienen, hasta por el ADN, no tienen el gen semítico, sino es un gen que en verdad es europeo, es un gen que vino de lo que concierne a Europa. Estas personas, estos filisteos, tenían mucha similitud con los que concierne a los minoans, que era lo que habitaban en la isla de Creta, y también tenían cierta similitud con los griegos, no se me olvida el nombre, los miceneos, si mal no recuerdo, que eran los que habitaban en la península griega. Aquí sí ven donde dice Atenas, está un poquito cortado ahí, pero en lo que concierne a la península griega, eran otros, digamos, tipo de griegos, por así decirlo. Pero tenían mucha similitud, encontraron inclusive muchas vasijas y mucho, muy parecidos, lo que concierne a los filisteos y a estos griegos. Muchos artefactos con mucha similitud. Ahora, vimos ya que los egipcios conocen a estos filisteos como Peloset, y se han encontrado inscripciones egipcias que se refieren a esas personas como pelasgos, así como se pronuncia, pelasgos. Y ese era el término egipcio para los griegos. Inclusive basado también en escritos arqueológicos, estos filisteos denominaron una gente que se le llamó gente del mar. Entonces lo que concierne a el término filisteo o pelishti es más bien el término gente del mar o gente que provino del mar. Eso es lo que concierne al término filisteo. Inclusive en esos escritos egipcios se encontraron que estas gentes invadieron a Egipto. No pudieron con los egipcios, pero sí invadieron Egipto durante el reinado de Ramsés III. Y ciertamente no pudieron conquistar a Egipto. Pero bueno, entonces esta gente se asentó en lo que es Filistea, lo que es hoy la zona de la Franja de Gaza. No es casualidad que estas personas adorasen a un dios del mar, a un dios pescado, un dios Dagón. Inclusive la palabra en hebreo para pescado es Dag, D-A-G. Y el dios de esas personas, su deidad pues era Dagón, D-A-G-O-N. Yahshua HaMashiach reprenda al enemigo, pero era al dios que ellos adoraban. Y ciertamente no solamente a ese dios, adoraban también a otros dioses cananeos, como Astarte, como Baal, como Ashera o Asera, como está en la traducción. ¿Por qué? Porque ellos se mezclaron con esos filisteos, se mezclaron también con otras naciones cananeas que estaban a su alrededor. Entonces hubo mezclas, entonces adoraban a su deidad, pero también adoraban a otros dioses. Inclusive, mire, en la antigüedad, en la ciudad
En lo que concierne al área de Filistea, había una ciudad que se llamaba Minoa, Minoa, Minoa. Y había otra ciudad en Creta que también se llamaba igual. Y hubo otras islas en lo que concierne a Grecia, aquí la tengo escritas, la isla de Sifnos, de Amorgos, de Corfú, de Paros, la isla de Paros, y la isla de Cilicia, que hoy ciertamente es la isla de Cilicia, hoy es Italia. Había ciudades que se llamaban Minoa. Y en Gaza, en lo que concierne en el área de Filistea, en lo que cerca digamos, el área de la franja de Gaza, que es donde ven ustedes en el mapa, si ven la flecha de color marrón, está apuntando, es bien pequeñita, ¿ven? Pero eso es ahí, la franja de Gaza, y en esa zona es donde se asentaron los filisteos, y en esa zona es donde estaba Gerar. Y ya después las 5 ciudades filisteas ya más adelante. ¿Por qué aquí les digo esto? Porque miren, los griegos en sí son hijos de Jafet, pero aquí y eso lo pueden encontrar en Génesis 10:2, Javán es lo que concierne hoy a Grecia, Javán, en Génesis 10:2. Pero vemos que en el caso de los cretenses, no eran hijos de Jafet, sino eran hijos de Cam. ¿Ven? Y los caftoreos también eran hijos de Cam, que ciertamente ya después se le conoció como cretenses. A estos filisteos, permítanme seguir avanzando un poquito acá. Okay. A los filisteos también se les menciona como los cereteos. ¿Ven? Los cereteos. El cereteo, como ven ahí en plural, es cretí. Así tal cual, cretí. Un cereteo, cretí. Strong 3774. Y ya en plural, cereteos, sería cretim. Cretim. Así tal cual está escrito ahí transliterado, cretim. Esos cretim eran, lo vamos a ver ya en el libro de Samuel, que eran mercenarios. Eran mercenarios y muchos estaban bajo el mando del rey David. También eran ejecutores. Entonces, ¿qué vemos? Que esos cereteos eran gente militar. Era gente de guerra, gente guerrera. Entonces vemos, si ven la similitud que hay entre Creta y Cretim. Ya después se le conoció como Creta, ¿no? Pero vemos Cretim, Creta. ¿Ven? Entonces se les llamó así cuando invadieron la zona costera de Gaza, que luego ocuparon. Ahora, esta palabra Cretim viene de la raíz karat, que significa cortar, también significa destruir, en el caso de ejecutar. Por eso es que eran ejecutores. Cortar, ser cortado, lo pueden encontrar en el Strong 3772. Entonces, ¿qué vemos? Que los cereteos en verdad eran filisteos. Era un pueblo que iba a ser cortado. Hasta profetizado en ese nombre. Y vemos, ya después les voy a dar unas citas donde se profetiza que esos pueblos iban a ser cortados. ¿Ven? Y de ahí la palabra kretí, karat, que es cortar, ser cortados. Y como ya les había comentado, los cereteos eran conocidos como cretenses en la época de Rab Shaul, como vimos en Tito 1:12. Amén. Entonces le voy a dar estas citas. Vamos primero a esta cita en Ezequiel 25:16. Ezequiel 25:16 dice, Ezequiel 25:16 dice, por tanto así ha dicho Yahweh, he aquí yo extiendo mi mano contra los filisteos y cortaré a los cereteos, ahí está, y destruiré el resto que queda en la costa del mar. ¿Por qué? Porque pues era gente que vivía en la costa.
¿ven? En la costa. También lo podemos ver aquí en Sofonías. Vamos a Sofonías, capítulo 2, allá adelantito. En Sofonías 2, verso 5. ¿Ven? 2:5 en Sofonías. Dice, hay de los que moran en la costa del mar, del pueblo de los cereteos, los cretim. Aquí se está refiriendo a los filisteos. Por eso es que aquí en mi Biblia, inclusive desde el verso 4, tiene el encabezamiento, dice, en contra de Filistea, porque los cereteos eran filisteos. Dice, la palabra de Yahweh es contra vosotros, oh Canaán, tierra de los filisteos, y te haré destruir hasta no dejar morador. ¿Ven? Ahora vamos a el primer libro de Samuel, capítulo 30, verso 14. Primer libro de Samuel, 30, 14. Amén. 30:14, primer libro de Samuel, dice, pues hicimos una incursión a la parte del Negev, que es de los Cretim, los cereteos, y de Judá, y al Negev de Caleb, y pusimos luego en Siclac. Bueno, y vamos a segunda de Samuel 8:18. Segunda de Samuel 8, verso 18. 8:18, segundo libro de Samuel. Dice, Benaya, hijo de Joiada, estaba sobre los cereteos. Ahí está. Benaya, hijo de Joiada, estaba sobre los cretim, los cereteos y peleteos, y los hijos de David eran los príncipes. Bueno, ¿por qué? Porque eran mercenarios. Aquí los eran un grupo de mercenarios, en este caso al mando de rey David. Ahora miren, hay dos tipos de filisteos. Hay dos tipos de filisteos. ¿Ven? Los filisteos que vimos ahorita en Génesis 20 y Génesis 26, que habitaban en Gerar. No se menciona las otras ciudades como Ashkelon, como Asa, como Gad, Ecrón y Ashkelon. No las menciona porque no estaban ahí. Vamos a Deuteronomio. Capítulo 2. Verso 23. Capítulo 2, verso 23 en Deuteronomio, en Devarim. Deuteronomio 2:23. Dice la palabra, y a los abeos, importante, abeos. Los abeos en hebreo se le dice abim, abim, A-B-I-M. Ahorita lo pongo en la presentación. Dice que habitaban en aldeas hasta Gaza. Los caftoreos, los caftorim, ¿se acuerdan que lo vimos en Génesis 10? Que salieron de Caftor. ¿Qué es Caftor? La isla de Creta. Los destruyeron y habitaron en su lugar. Entonces, a ver, los antiguos filistim, desde Génesis hasta Deuteronomio 2:23, eran estos filisteos que habitaban en lo que concierne al área de Gerar. ¿Ven? Ya vimos Génesis 20, Génesis 26. Los abeos, en verdad de los abeos no se sabe mucho, pero vamos a ver algunas cosas. Los abeos podrían ser o los filisteos de Génesis 20:26 o sus descendientes, A ver, permítanme, aquí sigo, miren. El abeo, un abeo se dice aví, así tal cual, aví, con B corta, aví. En el Strong 5757. Hay personas que confunden y dicen, bueno, los abeos son los jebeos, que pueden encontrarlo en Génesis 10:17, que son un hijo de Canaán, jebeo, en
Génesis 10:17. Pero es un error porque Jebeo en hebreo es Jibí, con Het, Jibí. Pero aquí es Aví, es diferente, Abeo. Es un habitante de Abba que estuvieron ciertamente desde mucho antes de la época de Moshe. Vemos que inclusive hasta Abraham, pudo haber sido llamado Abba o Abim, y lo pueden encontrar en el Strong 5761, y tal como les puse ahí, es cerca de Gaza y de Gerar, sur de Canaán. No se sabe el lugar exacto, en verdad no se sabe. Y en Segunda de Crónicas, vamos para allá, en Segunda de Crónicas 14:14. Segunda de Crónicas 14:14 dice: atacaron también todas las ciudades alrededor de Gerar, porque el terror de Yahweh cayó sobre ellas, y saquearon todas las ciudades porque había en ellas gran botín. Entonces vemos que alrededor de Gerar habían otras ciudades, y una de esas ciudades probablemente era una de estas ciudades de los Abeos, Abim. Ahora, estos Abeos fueron conquistados por los Caftorim, los Caftoreos. Entonces los Caftoreos pasan a usurpar lo que concierne al nombre filisteo. O sea, los Caftorim, los filisteos originales de Génesis 20 dejan de ser, por así decirlo, ya en Deuteronomio 2:23, son conquistados por los Caftoreos. Entonces pasan a usurpar a lo que concierne a los filisteos. Entonces vemos que, como les decía, hay dos grupos de filisteos: los de Génesis, y ya después, que prácticamente ya después de Deuteronomio, lo que concierne al libro de Josué, ya son otro tipo de filisteos, ya no son los mismos. Miren, ya vimos Deuteronomio 2:23, que es donde son conquistados. Vamos ahora a Josué. Vamos a Josué capítulo 13, verso 3. Josué 13:3, ya aquí estaban los Caftoreos, ya los filisteos, los usurpadores, pues ya estaban acá. Dice aquí en el 13:3 del libro de Josué, dice: desde Sihor, que está al oriente de Egipto, hasta el límite de Ecrón, al norte, que se considera de los cananeos, de los 5 príncipes de los filisteos, el gaseo, el asdodeo, el ascaloneo, el geteo y el ecroneo, y después también los abeos. Entonces los abeos vemos que no fueron todos exterminados. Simplemente le quedó un área mucho menor. Pero ya la gran mayoría ya no son los abeos, sino los caftoreos. ¿Ven? Y ellos ya pasan a ser los filisteos. ¿Ven? Los filisteos, y esos son los filisteos que vemos en el libro de los jueces, en el libro de Samuel, que dieron muchísimo trabajo pues al pueblo, que inclusive fueron los que se robaron el arca. Fueron estos caftoreos, no los abeos, sino los caftoreos. ¿Amén? Entonces, a ver, sigamos acá. Miren, en el círculo verde, ese es el área de Gerar. Lo que vimos en Génesis 20 y Génesis 26 con Abimelech, que habitaban en Gerar. ¿Ven? Probablemente pues hay otros asentamientos, como vimos ahorita en Crónicas, donde vivían los abeos, que pudieron haber sido o los mismos filisteos o descendientes de. Entonces lo vemos que durante la época de Abraham ahí estuvieron asentados en el área de Gerar. Ahora en el círculo rojo ya vemos que hay 5 ciudades: está Ashkelon, Gaza, Asdod, Ecrón y Gat. Y esos son los filisteos, que son lo mismo que los cereteos, son las mismas personas, por así decirlo. Ya durante la época de Moshe en adelante, ya en Josué 13:3,
Ya entonces vemos que son estos filisteos, cereteos, que vinieron de Caftor, o sea que eran prácticamente los caftoreos. Y algo que, permítame aquí, para resumir, entonces vemos aquí lo siguiente, que los abeos, los abim, era gente del mar que habitó en la costa sur de lo que es hoy el Eretz Israel, la tierra de Israel, lo que concierne a la franja de Gaza. Algunos dicen que eran griegos minoicos. Ese es el nombre que estaba tratando de buscar ahorita, no me acordaba. Los griegos minoicos que emigraron de la península balcánica o de Creta. Y hay mucha probabilidad de que sí. Bueno, porque nuevamente el nombre filisteo es gente del mar. Gente del mar. O esos abeos pudieron haber sido los descendientes de dichos filisteos, que se les llamó abeos. Y vamos a ver algo muy interesante. Sí, ¿por qué abeo? Ahora, la civilización minoica, si ya después en la historia ustedes buscan, bueno, ¿qué es la civilización minoica? Que se desarrolló en lo que concierne a la isla de Creta, en verdad era una civilización bastante avanzada para la época y muy próspera. Alrededor del año 2000 antes de Mashiach, era lo que se conoce como la edad de bronce. Era la edad de bronce y estas personas trabajaban el bronce, tenían sus lanzas, sus armaduras hechas de bronce. Trabajaban mucho el bronce. Y nuevamente vemos que esto pudo haber pasado, esos sabios pudieron haber estado desde antes inclusive de los tiempos de Abraham. ¿Por qué? Vamos a ver esto, miren. Antes, permítanme, sí, miren. Aquí en este mapa, el verde es, digamos, lo que es hoy Grecia. Es lo que es hoy Grecia, lo que es lo verde acá. Y en ese tiempo eran los minoicos. Los minoicos. Y lo que concierne al rojo es lo que es Caftor o Caftorea o los cretenses o los cereteos. Y aquí antes de los tiempos de Abraham, de aquí, puede haber sido esta islita roja o de lo verde, emigraron a lo que es la tierra de Canaán. Pero ya después, lo que vimos en Deuteronomio 2.23, que los caftoreos vencieron a los sabeos, fueron prácticamente de esta isla, de los cretenses, los de Minoa, por así decirlo. Amén. Ahora, los micénicos, que eran para que tengan una idea, que a veces los nombres son un poquito difíciles de pronunciar, ¿no? Pero los micénicos eran los verdes. Eran los verdes, los micénicos, y los minoicos los rojos. Los micénicos vencieron a los rojos, o sea, a los minoicos. O sea, aquí los griegos micénicos vencieron a los minoicos. ¿Ven? Y vamos a ver que eso que sí tiene que ver. Alrededor del año 1450 antes de la era común, o sea, antes de Mashiach. Para el siglo XII, antes de la era común, hubo y eso inclusive está en la historia, un éxodo masivo hacia Canaán de los micénicos. Porque ya estos micénicos que conquistaron Creta, o sea, estos micénicos que están en lo verde, que ya vivían en lo rojo, en la isla de Creta, muchos de ellos emigraron a la tierra de Canaán. Muchos de ellos, hubo un éxodo para ese año, y durante ese éxodo era más o menos, no estoy diciendo que era tal cual, pero fue durante la época de Moshe, durante la época en la cual los Bene Israel pudieron haber estado en Egipto. Los griegos micénicos eran guerreros, era gente de guerra, dominaban el bronce, eran maestros albañiles, o sea, digamos, tenían una civilización, una de las más avanzadas de la época. Ahora,
¿Por qué les comentaba que los Habeos, porque hay muy poca información de los que concierne a los Habeos? ¿Por qué les decía, bueno, pues parece indicar que son filisteos? Miren, me puse a analizar esto acá y la palabra Abimelech, del rey de Gerar, el rey filisteo, que la encuentran en el Strong número 40, que significa mi padre es el rey. Abi, mi padre, Melech, rey, Abimelech. Vemos que si la partimos en dos, Abimelech, mi padre, el rey, es un título del rey de los filisteos. Es, digamos, si los filisteos durante la época de Abraham. Pero si ven la similitud de Abimelech, Abimelech y los Habeos, Abimelech y los Abim, porque así es en el hebreo, Abim, no Habeos, Habeos es la traducción, Abimelech y los Abim. Entonces, como les decía, hay mucha probabilidad de que son lo mismo, Abim y los filisteos, o tal vez los descendientes de, pero hay una posibilidad de que eran los mismos. Entonces, esos Habeos en la época de Moshe eran filisteos o los descendientes de los filisteos en la época de Abraham. ¿Ven? Es algo muy tremendo. Entonces, a ver, ya vemos que, para ir ya resumiendo acá, vemos que desde Génesis 10, 13, 14 hasta Deuteronomio 2:23 están los Patrusim, los Casluhim, sus descendientes, son los Pelishtim, o sea, los filisteos, y los Caftoreos. Y vemos que los filisteos y los Habeos son lo mismo, y ya después los Caftoreos emigran a la isla de Creta, y que son los mismos cereteos, que son los cretenses del Nuevo Pacto. Vemos que los Caftoreos vencen a los Habeos y usurpan el lugar de los filisteos. Y como vimos ahorita en la historia, hubo un éxodo masivo de Creta a Canaán de los griegos micénicos durante el siglo XII antes de Mashiach hacia la tierra de Canaán. Entonces estos Habeos son absorbidos por estos griegos micénicos, que son los Caftoreos. Son lo mismo. Bueno, y ya entonces después de Deuteronomio 2:23, ya en Josué 13:3, como leímos ahorita en adelante, ya esos filisteos son los cereteos o caftoreos, que eran enemigos acérrimos del pueblo, de lo que concierne al pueblo de Israel. Amén. Entonces, espero, amados, que me esté haciendo entender, sobre todo con lo de los nombres. Espero no confundirlos. Obviamente el Eterno, si ya después hay preguntas, ya después, en la medida de lo posible, para irlas contestando. Amén. Bueno, entonces vemos aquí algo muy interesante. Miren, ¿cómo sabemos que puede haber, que había, o probar aún más todavía de que había dos grupos? Miren, Abimelech, el nombre Abimelech es un nombre semítico. Abimelech es un nombre, mi padre es el rey. Sin embargo, vamos a ver, por ejemplo, el nombre de Goliat. Todos sabemos quién es Goliat. Goliat no es un nombre semítico, no. Goliat tiene su etimología en una lengua europea, por así decirlo. O sea, no es digamos, no es semítico el nombre de Goliat. Aunque bueno, sabemos que Goliat no era en sí un nombre, pero el término Goliat no era semítico. Entonces, a ver, miren, y vemos en primera, lo pueden anotar, primera de Samuel 17:8. Aquí vemos ciertamente la batalla de David con Goliat, donde aquí él mismo se dice, el filisteo, como que él era el filisteo, o sea, ciertamente era filisteo, era un filisteo, no cabe duda. Me pueden también anotar, no vamos a ir a esos versos por el tiempo, pero sí se los voy a dar para que después lo puedan leer.
Vemos que había hombres muy altos, como marca en Deuteronomio 2, en el capítulo de Deuteronomio 2, vemos que hay hombres muy altos en la tierra de Canaán. También en Números 13 y 14, ¿no? Con los espías. También pueden anotar en 2 de Samuel, capítulo 21, 15 al 22. 2 de Samuel, capítulo 21, 15 al 22. Y también Primera de Crónicas, capítulo 20, verso 4 al 8. Entonces vamos a ver, pueden después leer esos versos y ven que hay otros Goliaths, que no solamente había uno, y todos eran de alta estatura, de alta estatura. Varía en verdad, a veces 3 metros, 4 metros, depende de donde, digamos, de donde uno esté buscando. Pero de que eran hombres muy altos, sí eran hombres muy altos. Muy altos porque si en la época el tamaño de una persona normal, según la historia, era 5 pies con 5 pulgadas, no sé cuánto eso será en metros, perdónenme, no sé, tal vez 1,50 m más o menos, no sé. Pero imagínense que 1,50 m y no, hay 3 metros, 4 metros, como que, un gigante, ¿no? Pero un hombre muy alto. También pueden apuntar Josué 15:8 y Josué 18:16. ¿Ven? El valle de Refaim, el valle de los gigantes. ¿Ven? Josué 15:8, Josué 18:16. ¿Ven? Está en el Strong 7497. Van a encontrar la palabra Rafa, R-A-F-A, Rafa, que es gigante. R-A-F-A, Rafa, gigante. 7497. Bueno, también pueden anotar Josué 17:15 al 16. Josué 17, versos 15 al 16. Ahí van a ver también gigantes y carros de guerra. Inclusive en Jueces, en capítulo 1, si mal no recuerdo, Judá no pudo echarlos, ¿no? Por así decirlo, de la tierra. En fin, miren, estos filisteos, estos caftoreos, cereteos, eran gente de guerra. Gente, o sea, de Grecia, griegos, pero era gente guerrera. Los filisteos originales que vimos en Génesis 20, Génesis 26, como les decía, adoraban dioses asirios o cananitas, ¿no? También Baal, Ashera, Astarot, dioses mesopotámicos. Por ejemplo, uno de ellos es Moloch, que está en el Tanaj. Yeshua me se reprenda al enemigo, pero ciertamente está escrito. Vemos también, bueno, en comparación con este otro grupo de caftoreos, su dios era el dios Dagón. Yeshua me se reprenda al enemigo. Vemos también en su manera de asentarse. Vemos que en Génesis 20:26 era un área, el área de Gerar, y tenían un rey, el rey Abimelech. Sin embargo, ya vemos que después de Josué 13:3 vemos ya 5 ciudades-estados, y cada ciudad tenía un líder diferente. O sea, Ascalón tenía un líder, Gad tenía otro líder, Ecrón tenía otro líder. Vemos que hasta eso era diferente. Ahora, la destrucción de estos fue profetizada varias veces. Pueden anotar Jeremías 47:4. Vamos a leer en Jeremías 47:4. Jeremías 47, verso 4. Dice: a causa del día que viene para destrucción de todos los filisteos, para destruir a Tiro y a Sidón, todo aliado que les queda todavía, porque Yahweh destruirá a los filisteos, al resto de la costa de Caftor. ¿Ven? Caftor. Pueden anotar también Isaías 14:31.
Isaías 14:31 y Jeremías 1:14. Jeremías 1:14. Ahí se profetiza que esos pueblos iban a ser exterminados. Cretín, ¿se acuerdan? Carat, ser cortado. 14:31 de Isaías y Jeremías 1:14. ¿Ven? Y ciertamente vino destrucción a ellos de parte de los asirios y después de parte de los babilonios, de los caldeos. ¿Ven? Vamos a Ezequiel 25:16. Ezequiel 25:16. Ezequiel 25:16 dice: Por tanto, así ha dicho Yahweh, aquí yo extiendo mi mano contra los filisteos y cortaré a los cretim, a los cereteos, y destruiré al resto que queda en la costa del mar. ¿Ven? Aquí vemos otra cita. ¿Ven? Pueden anotar también Sofonías capítulo 2, verso 4, Zacarías 9:6 y Amós 1, del 6 al 8. Amén. Sofonías 2:4, Zacarías 9:6 y Amós capítulo 1, verso 6 al verso 8. Amén. Entonces vemos que fueron exterminados. Y ya, digamos, los que ya en el nuevo pacto, cuando habla de Creta, es porque los cretenses que vivían en Creta. Pero los que vivían pues asentados en la tierra de Canaán fueron la mayoría exterminados, y los que quedaron fueron absorbidos, fueron asimilados. Entonces no es posible, digamos, que los que se conocen hoy como palestinos sean descendientes de estos filisteos bíblicos. En verdad, yo creo que ni ellos mismos se lo creen. Miren, después, a ver, creo que tengo otra diapositiva acá, miren, creo que esa es la última, sí. Miren, hubo una rebelión de Bar Jokba, lo pueden leer al respecto, en el año 135 después de Mashiach. Hubo mucha muerte en el caso de los Yehudim, de los judíos, hubo muchísima muerte. El emperador Adriano, ciertamente molesto pues con toda la situación, trata de borrar el nombre de Judea, de Judea, en ese tiempo, y cambia el nombre a esa región a lo que están viendo ahí: Siria Palestina. Así le puso, Siria Palestina. Y dice, bueno, pues si Siria queda al norte, o sea, Siria, si ven donde está digamos, lo verde, arriba de lo verde donde dice Siria Fenicia, Siria Coel, esa área, ¿verdad?, donde está Líbano y está Siria. ¿Por qué le puso Siria y por qué le puso Palestina? ¿Por qué? Porque lo que concierne a los Pelishtim ya habían sido exterminados. Entonces le puso el nombre de gente que ya había sido exterminadas. ¿Con cuál propósito? Con el propósito de borrar el nombre de Judá, borrar el nombre de Judá, y ciertamente para, en el caso psicológico, para matar cualquier espíritu nacionalista que podían haber tenido los judíos de ser libres del Imperio Romano. Con ese propósito se le cambia el nombre a Siria Palestina. O sea, él quiso prácticamente desjudaizar esa área. Es algo muy tremendo. Entonces vemos que creó esta provincia llamada Siria Palestina. Ahora, el Imperio Romano se vuelve católico cristiano después del Consejo de Nicea, más o menos en el año 325 después del Mesías, después de nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Entonces vemos que lo dividen en dos partes. O lo que es Judea y Samaria lo dividen y le siguen llamando, por así decirlo, Palestina. Le siguen llamando Palestina. Pero vemos que ya después el Imperio Romano es saqueado
y es dividido. Entonces el imperio romano del este se le conoció como el imperio bizantino. El imperio bizantino. Y era 100% católico. 100% católico. Este imperio continuó hasta la conquista árabe musulmana, más o menos en los años 600 después de Mashiach. Entonces ya este imperio deja de ser durante los años 630 más o menos. Inclusive la cúpula que tienen en Israel, esa cúpula dorada, fue construida en el año, ya casi llegando al año 695 más o menos, fue construida porque ya había esa área que se llamaba Palestina, puesta por un emperador romano, ya no era de Roma, ya era de los árabes. Entonces, desde ese entonces, lo más tremendo es desde ese entonces hasta el año 1964, los árabes nunca le llamaron a esa área Palestina. Nunca, no hay récord de ello, no hay récord. O sea, no hay escritos que digan, bueno, ni siquiera en el Corán es escrito el nombre Palestina. No está escrito en su libro sagrado, no está escrito ahí. No está escrito. Nada que ver con Filistea, absolutamente nada. Nada, es el nombre de Palestina, o sea, fue puesto por los romanos y nunca fue este nombre, o sea, dicho ni en árabe, ni en otomano, ni siquiera en farsi, que es el persa, lo que todavía lo hablan en Irán. No existe, en verdad no existe, y no tiene nada que ver con los Pelishtim. Bueno, los Pelishtim era simplemente gente de mar, gente de Grecia. O sea, gente que vino de una isla y emigró a esa área. No eran gente cananea, no tenían el gen semítico. Venían del oeste. Es algo muy tremendo. Entonces vemos que este término palestino, en verdad es una mentira. En verdad es una mentira. La mayoría de esas personas son árabes y vienen de Egipto, de Jordania, han migrado de varios sitios. No digo que algunos inclusive podrán venir de Europa, pero de que haya un lazos de una gente llamada palestinas a esta área de lo que concierne a la tierra de Israel o a Judea o a Samaria, no existe. Simplemente no existe. No han encontrado nada, ni van a encontrar porque no existe. La Torah no se equivoca. Entonces, ahí miren, vamos a dejar el estudio acá. Lo importante, amados Sahim, es esto, si es conocimiento, ¿ven? Y ciertamente hay mucha información que podemos encontrar sobre estos personajes bíblicos llamados los filisteos. Pero lo importante es que todos nos tenemos que mantener, en la medida de lo posible, informados, porque nunca sabe, amados Sahim, que alguien venga, no, pero es que esto y lo otro, pero ya tú tienes las bases. Ya tú tienes las bases para decir, bueno, vamos acá, vamos a ver que eso que tú me estás diciendo acerca de esas personas no es correcto según la Biblia. Mira, aquí lo otro. Tenemos que tener eso, amados Sahim, amén, para que ciertamente no seamos engañados. Amén. Tenemos que estudiar, amén, y ciertamente el Eterno, por su inmensa compasión, nos bendice en gran manera. Hay muchas cosas que podemos en verdad seguir hablando de este tema, de lo que hacían los filisteos, inclusive a los palestinos, etcétera. Amén. Pero si seguimos aquí, yo creo que no terminaríamos en un buen rato. Vamos a hacer una tefilá. Démosle toda Rabá al Abacadosh, amados Sahim,
Espero, traté de explicarme lo mejor posible. Sé que es un tema, por lo de los nombres puede ser un poquito enredado. Si hay preguntas ya después, con toda confianza me dejan saber, amados Sahim, y si el Eterno nos da la respuesta, pues con mucho gusto. Amén. Hagamos tefilá, démosle toda rabá a Kadosh. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam beshem gadol Yahshua HaMashiach. Abba, te damos toda rabá porque tú eres bueno. Tu gran compasión es para siempre, Abba. Toda rabá por el estudio de tu Torah, Abba Kadosh. Abba, toda rabá porque ciertamente, Abba, tú nos enseñas, Abba Kadosh, y seguimos, Abba, aprendiendo, Abba, de tu bendita Torah. Queremos, Abba Kadosh, aún más, Abba, si es tu voluntad. Toda rabá te amo, Yahshua HaMashiach. Tuyo es el reino, el poder y el esplendor por siempre. Amén, beomén. Que el Eterno le bendiga mucho, amados Sahim, y les guarde. Y Shabbat Shalom, amados Sahim. Shabbat Shalom.